Vamos a hablar esta noche con Patricia Zárate. Ella es responsable de los estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos, IEP, que ha publicado su primera encuesta de este año ayer en un diario nacional y que ha traído varias sorpresas para algunos en las respuestas recogidas a sus encuestados. Y para conversar sobre eso está con nosotros esta noche Patricia Zárate. Buenas noches, Patricia, gracias por atendernos. Bienvenida. Buenas noches, Mabel, un gusto. Muy bien, gracias. Vamos a comenzar con este, no sé si título, decirle que le han puesto a la presentación de la encuesta y que dice, no es solo el sur. Diera la impresión en días pasados por los hechos ocurridos en Puno, en Cusco, en Ayacucho, en Arequipa, ¿no? Que las protestas, los paros y los enfrentamientos daban la impresión que solo es el sur que realmente estaba en contra del gobierno de Dina Boluarte o en general. Hoy que hay marchas que también están saliendo de otros lugares del Perú, no hay tanto esa percepción, pero esta encuesta de alguna manera lo demuestra. Quisiera que en primer término nos explicaras por qué pusieron esto, no es solo el sur, cuál es en términos generales la percepción que les ha quedado a ustedes en el IEP luego de realizada esta encuesta. Sí, mira, a mí o sea, no es solo el sur, es el título de la columna que yo puse para la encuesta, ¿no? Resumiendo el tema, porque hay como tres temas grandes que se tocan, que es lo de las protestas, lo del golpe de Castillo, la Constitución y Asamblea Constituyente, y bueno, también las preguntas de aprobación. Pero escuchaba el discurso de medios de comunicación de Lima, yo vivo en Lima, obviamente, ¿no? Escuchaba, no todos, porque a veces son insoportables, pero escuchaba esto, escuchaba a la presidenta, escuchaba al presidente del Consejo de Ministros, Otárola, y esta sensación de que como que Lima era un espacio cerrado, sin conexiones, y que había unos desadaptados o, en el peor de los casos, gente que se dejaba manipular en el sur. Y yo no soy del sur, pero me indignó un poco esta diferenciación, ¿no? O sea, como si fuera de Lima la gente no tuviera agencia política. O decían protestan porque les faltan servicios básicos. Y yo me molestaba por eso, ¿no? Digamos que es cierto que lo tomé un poco personal y por eso puse, no es solo el sur, para decirles, no, no es solamente unas personas en el sur, no son además solamente gente que está ligada a grupos terroristas o al Movadef, que los hay y están ahí, sí lo sabemos. No es Y solo que gente... siempre han estado, además. Siempre han estado, o vinculada a la minería ilegal, porque la minería ilegal o actividades ilegales mueven y la gente trabaja mucho en esas economías ilegales. Hay muchas economías ilegales, no solo minería, en narcotráfico hay muchas. Y mucha gente trabaja en eso. Pero son comunidades que se han unido porque se sienten traicionadas por Dina Boluarte, porque siente que ha traicionado al presidente que ellos pusieron y que se ha aliado con el Congreso, ¿no? Creo que hay esa sensación y, y no es una zona estanca, ¿no? No es una zona como que hubiera una frontera física y no hay relación con Lima. Creo que hay una mala idea de cómo vivimos en el Perú, ¿no? Porque hay un flujo constante de información, no solo por medios, sino por familia, por amigos. Yo por amigos me he enterado de cómo en algunos pueblos pequeños de Cusco cerraban las mismas comunidades las entradas y salidas, hacían como su paro, hacían sus ciudades comunes. Uno se entera de las cosas, se entera de esta manera. Entonces, no es que no es que el sur es como la mitad del país hacia abajo, ¿no? No es eso. Entonces, creo que tiene que ver con esa sensación, eso de decir, miren, acá no es solo el sur, y no es solo el sur es que está indignado con el manejo que se ha hecho de las protestas, porque 58% cree que hubo un exceso
en el manejo de las protestas. Solo 26% dice que las Fuerzas Armadas actuaron apropiadamente. Solo 26%, uno de cada cuatro. Más en Lima, obviamente, pero hasta en Lima creen, la más de la mitad cree que sí hubo exceso por parte de las fuerzas del orden. Entonces, y los jóvenes también creen que hubo excesos, creen que sí se justifican las protestas, no necesariamente se sienten identificados con todo lo que piden la gente que protesta, pero igual, como que hay un apoyo, ¿no? Y ya ha empezado a salir el apoyo en Lima, como tú bien dices, en otros sitios del país. Entonces, es algo que queríamos ver y la ventaja que tenemos, o sea, nosotros hacemos como en el área de opinión, ay, perdón, voy a cerrar esto, hacemos encuestas tanto presenciales como telefónicas, pero las de opinión a mí me gusta que sean telefónicas porque llegamos a todo sitio. Y entonces, tenemos una muestra mucho más dispersa y, por ejemplo, tenemos encuestados que viven en Ilave, que no hubiéramos podido ir de manera presencial por todas las protestas mismas, ¿no? Entonces, creo que eso es bueno para hacer escuchar la voz, ¿no? O sea, yo sé que nos van a decir de todo unos grupos que estamos sesgados y no sé qué, pero justamente esta encuesta ni siquiera era para la República, era una encuesta que como IEP nos propusimos hacer porque son esos momentos que hay que registrar y que hay que ayudar a entender. Nosotros como científicos sociales queremos entenderlos y además queremos poder dar algo más de la voz de la gente, sobre todo si en Lima nos escuchan mejor, ¿no? Para que vean que las cosas no son en blanco y negro, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Bueno, y para, digamos, concretizar esta conclusión tuya, el dato duro de la encuesta, digamos, es que el 60% de los peruanos justifican las protestas, pero donde uno pensaría que menos se justifica, que en este caso es Lima, ¿no? Es de 52% y llega a 72% en los jóvenes. No sé si de Lima o en general. En general. En general. Bueno, y hemos visto también los datos del oriente y del norte, y en general la protesta está justificada. Esa es la gran conclusión, por eso me explico mejor, el titular no es solo el sur, ¿verdad? Sí, es solo el sur. O sea, digamos que no están solos, ¿no? O sea, y eso, o sea, es cierto que hay muchas de las demandas son antidemocráticas y yo misma no me siento identificada con ellas, pero sí, obviamente, sí me siento dolida, molesta por las muertes que han habido, ¿no? Entonces, creo que eso también lo siente buena parte de la población, ¿no? Fuera del sur, obviamente. En el sur más, pero fuera del sur también, ¿no? Ahora, no podemos desconocer que hay un sector importante que no aprueba las protestas, pero lo que a mí me ha llamado particularmente la atención es que el 58%, nada más, esa es mi opinión personal, ¿no? Cree que hubo excesos, cuando han ocurrido casi 50 muertos, ¿no? Entonces, hay también, sí hay sectores de opinión, no mayoritarios, pero sí importantes, que sostienen o creen esta narrativa de que es el terrorismo que ha vuelto de los 80 y que, en fin, todo es producto de la manipulación y el deseo, ¿no? Que así se presenta de destruir el país, en fin, de separarlo, de secesionarlo, en fin. Porque 58% me parece poco. No sé si ese es el promedio nacional, pero si se Sí, puede ese es el ver promedio nacional. por lugares donde se justifica más este actuar policial, donde, como yo decía al inicio, pues hay 7 adolescentes muertos y un médico y personas que no tenían nada que ver con las protestas, ¿no? Sí, y aún así hubieran tenido que ver con las protestas, tampoco se les podía haber matado, ¿no? O sea, porque somos un país democrático, ¿no? Y si, o sea, si encuentras a alguien que está poniendo una bomba o está intentando quemar un edificio público, que es lo más rechazado por la gente,
lo tomas preso, ¿no? No le disparas. Entonces, es peor cuando es inocente, pero también en el otro caso no puedes estar matando a las personas, ¿no? Si no, esto sería una barbarie, pues un ojo por ojo, que ya eso ya lo supera hace tiempo la democracia. Ahora, que hay un exceso, la visión de que hay un exceso es más alta en el centro y en el sur, pero en el centro es donde hay más, pero el centro pesa poco, ¿no? En términos de macrozonas dentro del país. En el centro llega a 69% y en el sur a 63%. Entonces, porque creo que también la gente ha visto también los excesos, las quemas, que han detenido ambulancias, o sea, lo que te pasa en los medios también, ¿no? O sea, que también ha habido esas formas de protesta o esas acciones de algunos de los manifestantes que la gente no justifica. Entonces, creo que también hay gente que tiene o miedo o piensa que es la única manera de que eso no suceda o que no llegue a mayores, es que las fuerzas del orden actúen con mucho más severidad, ¿no? Entonces creo que también hay ahí una idea de ese tipo, ¿no? Bueno, vamos a la aprobación de Dina Boluarte. La presidenta, en sus mensajes o cuando declara a la prensa, señala reiteradamente que no entiende lo que le están reclamando, pero ya el reclamo de lo escuchado, ¿no? Parece ser muy, casi unánime entre los reclamantes que se vaya Dina Boluarte, porque no se sienten representados por Dina Boluarte. ¿Cuáles son los datos y por zonas en relación a la aprobación de Dina Boluarte, que en general creo que es menor que la de Pedro Castillo, incluso en su peor momento, ¿no? Es igual que Pedro Castillo en su peor momento, digamos. Porque llegó Pedro Castillo a 19% de aprobación y ella también tiene 19% de aprobación, ¿no? Creo que en junio de 2022 que Castillo llegó a esa aprobación baja, ¿no? Entonces ella también ha llegado. Es la misma, digamos. Pero lo que es interesante ver en el caso de Dina Boluarte es que cuando en diciembre se hizo la pregunta luego del golpe de Estado de Castillo, ella tenía, o sea, la gente decía que estaba en desacuerdo con que ella hubiera asumido la presidencia, un 71%. Y es el mismo porcentaje que ahora la desaprueba, ¿no? Ahora, hay un cambio ahí porque en general, cuando a veces uno pide que la gente dé su opinión de aprobación o desaprobación del presidente o presidenta, hay algunos que no, como son solo dos alternativas, aprueba, desaprueba, dice, no sé, o es muy poco tiempo, nos ha pasado en el caso de Boluarte, ¿no? Dice, es muy poco tiempo para dar una opinión, entonces ha aumentado el porcentaje de no sabe, no precisa, entonces por eso su aprobación es de 19%, ¿no? Muy bien. Y el Congreso de la República, 9% de aprobación. Y el gobierno de Dina Boluarte, políticamente hablando, se sostiene básicamente en el Congreso, que además ha dado la confianza al gabinete del señor Otárola, etcétera. Esto también explica la situación que vive el país, el hecho de que la percepción sería, ¿no?, de que el Congreso y una aliada suya, como más o menos se estaría percibiendo a Dina Boluarte, son los que están gobernando, cuando en realidad no tienen pues una aprobación mínima, ¿no? 9%, claro, ya sabíamos que el Congreso en general no tiene una gran aprobación, no la ha tenido en los últimos tiempos, ¿no? Pero ¿cómo ves tú esa situación? Sí, yo creo que ella comienza su periodo con mucha debilidad, ¿no? Porque además nosotros, justo en noviembre habíamos hecho una pregunta, ya, ¿qué pasa si Castillo lo vacan?
quiere que Dina Boluarte, o sea, ¿quién asume? O sea, elecciones generales o que se que o bueno, las otras alternativas. Y 87% decía elecciones generales. 87%. O sea, ya se sabía que iban a ser así las cosas, ya sabían. O sea, no entiendo, porque a veces cuando dábamos todas las opciones, solo 4% o 2% decía que asuma Dina Boluarte o que se quede el Congreso. Eran porcentajes bajísimos. Entonces, todo el tiempo les hemos estado diciendo, por si acaso, si vacan a Castillo, la gente quiere elecciones generales. Porque lo que no quiere es que quienes perdieron las elecciones ahora estén en el poder. Porque todo el tiempo han estado en contra de Castillo, que era un desastre de gobierno, sí, pero todo el tiempo han estado detrás de esto y entonces están identificados como que ya todo el tiempo han estado detrás, han querido sacarlo y ahora sin haber ganado las elecciones están, digamos, en el poder, ¿no? Pero siento que me parece que la presidenta ha visto dónde se puede asir para que le dé un poco de fuerza y ha sido las Fuerzas Armadas, la policía y el Congreso. O sea, sí que son los poderes institucionales, constitucionales también, está bien, formalmente, pero tal como están las cosas, eso no va a funcionar, pues. Y lo estamos viendo, no está funcionando. Entonces, ahora queda ver qué pasa, ya, si Boluarte renuncia. La gente quiere que Williams sea el presidente mientras se hace el proceso electoral. Si No. no, ¿qué va a hacer? Ah, ¿y quién va a ser? ¿Quién va a ser el presidente o presidenta si Dina Boluarte renuncia? Mientras se da el proceso, porque ella renuncia, obviamente se tiene que convocar elecciones sí o sí, pero hay un tiempo en que se tienen que preparar las elecciones, mínimo medio año, mínimo. Entonces, ese medio año la gente va a soportar que sea el Congreso el presidente del Congreso que asuma la presidencia. Ese es otro tema también que hay que ver, ¿no? O quién van a querer. Entonces, ese es un tema, digamos que hay que discutir con la cabeza fría y no tal como estamos ahorita, ¿no? Que todo el mundo está entre, claro, con razón, ofuscados, uno mismo. Yo creo que la crisis esta nos afecta o sea, la crisis política ha estado afectando al país todo este tiempo emocionalmente. Lo preguntamos en alguna encuesta. Pero ahora, con tantos muertos que tenemos como país, muertos, como tú bien decías, jóvenes que no hacían nada. O un chico que yo no sé si ha llegado a fallecer con 30 perdigones en el pecho, por favor. Entonces, no sé ahorita ya cómo será el estado de este joven, pero en todo caso, yo creo que sí hay que tratar de tener una cabeza fría y ver cómo vamos a salir de La este salida, entrampamiento. claro. Ujú. Sí, la salida, ¿no? Que yo de verdad no sé, Mabel, yo no sé cómo la ves tú, pero yo todo lo veo tan oscuro ahorita, no sé, ¿qué va a pasar? Em, no hay una pregunta específica, entiendo, en la encuesta, pero sí me gustaría saber si a lo largo de estos estudios de opinión que vienen haciendo hace tiempo ya, y se puede, digamos, desprender o ver por detrás de las preguntas esta polarización que además ya es geográfica, ¿no? Lima, parte del norte, con el sur, el centro, el oriente, que siempre ustedes hacen la pregunta eh, o siempre dan los datos desagregados, sur, Lima, y ahora que se escucha en las redes sociales esta polarización tan grande y mucha gente de Lima diciendo métanles bala, el premier diciendo Lima la vamos a defender, no vamos a permitir que vengan a Lima, ¿no? Y hasta esta expresión que hubo en algún momento de promover una república surperuana, en fin, esa polarización que ya, o sea, que llega a decir métanles bala o a decir nos vamos a separar en otro país, ¿ha ido en aumento? Mira, no tenemos preguntas tan parecidas. Creo que sí, cada vez más hay
y lo vemos en los temas que la gente quiere incorporar o cambiar en la Constitución, o sea, hay posiciones muy autoritarias, y sean de izquierda o de derecha, ¿no? Ahora, lo cierto es que en la última pregunta que hacemos siempre, preguntas de identificación ideológica, no las ponemos siempre porque para no aburrir, digamos, pero siempre hacemos la pregunta de identificación ideológica. Para esta encuesta, 40% se ubica en el centro, 34% a la derecha y 26% a la izquierda. O sea, no es que la gente se identifique tanto con la izquierda como se podría pensar, ¿no? Pero sí, y obviamente la identificación con la izquierda es mayor en el sur, que es 37%, 26% a nivel de toda la encuesta y 37% en el sur y 29% en Oriente, que son las dos zonas que se identifican más con la izquierda, pero no es mayoritario, ¿no? Es básicamente lo mayoritario es de centro, digamos, ¿no? El centro que está Lima, el norte y el centro están con el centro, ¿no? Entonces, y con la derecha, bueno, Lima y el norte. Pero sí hay este crecimiento, yo creo que afianzamiento cada vez más de una visión mucho más autoritaria, conservadora, pero que une a todo el país, digamos, ahí están todos. Pero sí, la polarización existe, pero no son grupos, o sea, son grupos no tan grandes, existe, Muy pero son los que se ruidosos. manifiestan en redes, sí. Son los que están ahí opinando, ¿no? Todo el Claro, tiempo. claro. Entonces, sí, eso es. Y por último, Patricia, la posibilidad de una asamblea constituyente ha dejado de ser, digamos, el cuco o la mala palabra, porque en una de las preguntas hay un 60% que estaría de acuerdo. Pero también hay otra pregunta sobre si la Constitución solo necesita modificaciones, lo cual ha llevado un poquito a confusión. No sé si nos lo puedes explicar. Sí, en general la pregunta que hacemos siempre es si, ¿qué le parece más conveniente? Si se hacen algunos cambios, cambiar toda la Constitución a una nueva o no cambiar nada. Lo que ha variado, porque había como un sólido 18-19% que estaba ahí siempre, que no quería cambiar nada. Eso ha bajado a 12%. Y había como un 30% en los últimos tiempos que quería cambiar a una nueva constitución y ha aumentado 10 puntos, en 40%. Lo que ha bajado un poco, pero no mucho, es hacer algunos cambios. Entonces, eso, lo de asamblea constituyente parcialmente se entiende por esto, porque se supone que si quieres cambiar todo, necesitas una asamblea constituyente, pero creo que la gente la está pidiendo en este momento básicamente como también un mecanismo de salida o quizá un intento de reconstrucción del sistema político, porque ya sentimos que hemos tocado fondo, ¿no? Y quizá en ese momento esté alta, pero posiblemente en un mes, si las cosas se calmen, también baje un poquito el tema de esto de la Asamblea Constituyente, porque creo que la gente no llega a entender que la Asamblea Constituyente justamente es para eso, ¿no? Para redactar una nueva constitución. Correcto. Muy bien, Patricia, si quisieras darnos una última reflexión o conclusión en relación a la situación tan grave que vive el país y con estos resultados, en fin, es difícil saber o tratar de establecer esa salida que que lo acabas de decir, que es muy difícil, pero hay como unos sentidos comunes que veríamos, el Perú no está yendo a ningún lado a este paso, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué aflora de estas preguntas, de estas Sí, respuestas? claro, o sea, por ejemplo, a mí me molestó, o sea, estaba viendo el video que pasaban, ¿no? De que no dejaban pasar a la gente a Lima, como pasó también en la Marcha de los Cuatro Suyos en el 2000, ¿no? O sea, no dejaban que la gente de otras ciudades viniera a Lima como si fuera, qué sé yo, un castillo que se tiene que defender con un muro y es la capital de todos los peruanos, ¿no? Entonces, creo que yo no sé si las nuevas generaciones, quizás sí, ¿no? Las nuevas generaciones puedan ser menos intransigentes,
la democracia justamente es eso, ¿no? Es que no es que gana el que tiene las armas, ni no es que él gana el que tiene más poder, ¿no? Es que tú reconoces el derecho de todos y aunque sea minoría, lo respetas. Y hay puntos de desacuerdo y siempre va a haber puntos de desacuerdo, pero se resuelven políticamente y nunca se resuelven con armas. Entonces, eso es lo que te da la democracia y creo que no somos conscientes de apreciar lo que estamos teniendo, ¿no? O sea, este tipo de disputas, o sea, hay que resolverlas políticamente. La salida es política, la salida son nuevas elecciones ya, ahorita, o sea, bueno, mañana no pueden ser, pero lo más pronto posible. Y un freno a esas salidas tan intransigentes que no pueden, no sé, yo no sé si los medios de Lima van a reflexionar un poco y decir, no dar cabida a esos discursos, ¿no? Que nos dividen más, porque creo que eso es lo que nos está dividiendo. Pero bueno, es eso, Mabel, de verdad, ¿qué te puedo decir? Estamos en un momento bien difícil, creo que todos estamos preocupados y esperando encontrar una salida que todavía no la vemos claramente. Te agradezco mucho haber estado con nosotros esta noche, Patricia. Muchas gracias por la labor que hacen desde el IEP también. Muchas gracias, Mabel. Nos vemos. Buenas noches.